¿qué tal? Continuamos en este capítulo ampliando la estructura básica de nuestro proyecto. Y lo siguiente que tenemos que configurar es el tema de la gestión de alarmas. A continuación os indico los pasos que habría que seguir en buena lógica para configurar la gestión de alarmas. Solo un detalle, en UTC Flexible no le llaman alarmas, sino que le llaman avisos. Vale, los pasos son los que os indico en la diapositiva. En primer lugar, tenemos que realizar una configuración general de avisos que va a afectar a toda la gestión de alarmas. Seguidamente, deberemos configurar lo que le llaman el fichero de avisos, que no es más que un fichero de texto que va a utilizar WinCC Flexible a modo de histórico de alarmas. Es decir, va a guardar en él eventos que tengan que ver con el tema de las alarmas, como puede ser activación de una alarma, desactivación de una alarma, reconocimiento por parte del operario de una alarma, etcétera, etcétera. Seguidamente viene la configuración individual de avisos. Ahí vamos a definir las alarmas, es decir, texto de la alarma, por ejemplo, disparo térmico en bomba interna y bit del autómata asociado, M46.0. Finalmente, crearemos unos objetos gráficos en el SCADA que serán la lista de alarmas activas que muestra las alarmas que están activas en un momento dado y el histórico de alarmas que va a mostrar el contenido del fichero de avisos. Como os indico ahí, ambos objetos se crean a partir de la clase vista de avisos. Muy bien, en la diapositiva, en los dos dibujos, os indico en qué puntos de WinCC Flexible, en qué zonas se encuentra la parametrización de los pasos 1 a 4. Pues bien, dicho esto, podemos empezar ya a trabajar. Ya os aviso que no voy a seguir el orden que muestro en la diapositiva, porque si bien es cierto que este es el orden que deberéis seguir en un futuro cuando trabajéis, considero que ahora mismo en este punto es más didáctico seguir otro orden, de tal modo que vamos a empezar por el paso 3. Recordad que una parte del paso 4 ya está creada, tenemos de hecho creado el objeto lista de alarmas activas, así que en principio nos vamos a centrar en los pasos 3 y 4. Crearemos una alarma asociada a la bomba interna y a continuación iremos jugando con una serie de opciones de configuración, ¿no? Tanto de lo que es la lista de alarmas activas como la configuración general de avisos, y veremos los distintos efectos que se producen. Empecemos entonces. Configuración individual de avisos. Tenemos que ir al nodo gestión de avisos, la rama avisos de bit. La abrimos. Lo primero que nos encontramos es con una columna que dice texto. Aquí vamos a poner el texto de la alarma. Lo podemos sacar de la tabla de Excel, de la hoja a la ESP. En principio lo que vamos a hacer es copiar directamente el contenido de la celda G6, es decir, bomba interna, entrada disparo térmico, y lo vamos a pegar en esa celda de texto de WinCC. Pues muy bien, yo ya lo tengo pegado. A continuación viene una celda que dice número. No nos tenemos que preocupar demasiado de esa celda porque es el propio WinCC Flexible que rellena el contenido. Se refiere únicamente al número de aviso. Ya lo veremos cuando saquemos la información por pantalla. Siguiente cosa, clase. Acerca de la clase hablaremos un poquito más adelante. Bien, básicamente para nosotros va a haber dos clases, que son errores y advertencias. Cada uno tiene sus características. Digamos que a la hora de trabajar, la clase más sencilla es la de las advertencias, y de hecho será la que manejemos en todo el ejercicio. Ello no quita para que la clase de errores tenga una serie de características muy interesantes que nos pueden venir bien en determinados momentos. De momento le vamos a dejar advertencias. Seleccionamos, aceptamos. Lo siguiente, variable de trigger, variable de disparo. Ahí lo que le tenemos que indicar es en qué palabra del autómata
se encuentra la alarma disparo térmico bomba interna. La variable ya la tenemos creada, es a la ESP1. Y ahora le tenemos que indicar qué bit dentro de la alarma es el que nos interesa. Fijaos, yo sé que el bit de alarma es M46.0. Si ahí dejo número de bit igual a 0, si os fijáis, donde dice dirección de disparo, me dice que el número de bit 0 se corresponde con el bit M470. Pero nosotros no queremos el M470, queremos el M460. Eso lo solucionamos poniendo número de bit en lugar de 0, 8. He puesto 8 y fijaos cómo me cambió ahora la dirección de disparo. Ahora la dirección de disparo es M460, que es la que nos interesa. Como veis, el número de bit que tengo que poner en WinCC es el de esta columna, la columna C. Bits que van del 8 al 7. Os voy a explicar antes de nada, porque nos va a valer para un montón de cosas, por qué tenemos que poner 8 y no 0. De esto ya se comentó algo en el tema 6, cuando hablamos del sistema binario. Concretamente, cuando hablamos de cómo interpreta Siemens cuál es el byte menos significativo y el más significativo dentro de una palabra. Si no os acordáis del tema y queréis volver a ver el vídeo, os comento, está en el minuto 26:20, o sea, minuto 26, 20 segundos del tema 6. De todas formas, lo voy a volver a explicar y con más detalle. Mirad, para Siemens, el byte menos significativo y el más significativo de la palabra, de una palabra cualquiera, por ejemplo la MW46, que es la que nos ocupa, se establece de esta forma. El más significativo es el byte 46 y el menos significativo el 47. En otras marcas, como Onrom, se hace al revés. Digamos que el menos significativo sería el 46 y el más significativo el 47. Pero Siemens sigue este esquema, ¿de acuerdo? Para saber el número de orden que ocupa un byte dentro de la palabra, lo único que tenemos que hacer es colocar los dos bytes que la componen, como os indico aquí, uno a continuación de otro. Colocamos a la izquierda el más significativo y a la derecha el menos significativo, y no tenemos más que numerar los bits de izquierda a derecha del 0 al 15, ¿vale? Como os indico en la diapositiva. No tiene más misterio que este. Bien, de tal forma que, como veis ahí, efectivamente el M460 no será el bit 0 dentro de la palabra, o sea, su número de orden será el 8. Bien, ahora vamos a probar lo que llevamos hecho hasta el momento. A ver el aspecto gráfico que obtuvimos con esta parametrización. Es muy simple, o sea, tenéis que eliminar archivos temporales, compilar y lanzar el runtime. Bien, lo que voy a hacer es provocar la alarma de disparo térmico en la bomba. O sea, que tengo que pinchar con el ratón en la bomba, a ver si encuentro el cursor. Aquí. Muy bien. Un detalle que os quiero comentar antes de nada. Definimos la alarma de disparo térmico del tipo de la clase advertencia. Eso va a implicar que si ahora mismo la alarma se borra, el texto va a desaparecer del visor de alarmas activas. Si lo hubiésemos definido de la clase error, no desaparecería el texto. Para que desaparezca el texto, tendríamos que reconocer la alarma. Hay una instrucción especial que es para reconocimiento de alarmas de Simatic o índice flexible. Pero bueno, como lo hemos definido de la clase advertencia, en el momento en que yo haga clic con el ratón encima de la bomba, voy a borrar la alarma y el texto va a desaparecer. Para que finalice el parpadeo en la bomba, como sabéis, pues bueno, tengo que darle al botón reconocer todas las alarmas. Muy bien, voy a provocar la alarma otra vez. Lo que vamos a hacer ahora es configurar adecuadamente el visor de alarmas activas para que se parezca a la SCADA que os enseñé hace unos cuantos temas, el de la depuradora. Sabéis que tenía de entrada, tenía el fondo negro, el visor, las alarmas aparecían de color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tenía tantas columnas, o sea, no tenía columnas de número, hora, fecha, estado,
porque era simplemente un visor para ver qué alarmas estaban activas en un momento determinado. Entonces, como recordaréis, el aspecto del visor de alarmas era bastante distinto al visor de alarmas que tenemos nosotros ahora mismo creado. ¿Veis? Si yo ahora, por ejemplo, provoco la alarma en la bomba interna y pincho en otro punto de la lista de alarmas activas, veis, ¿no? Lo que os decía. La alarma tiene el fondo de texto en color rojo y el texto está en color blanco, bueno, formateado con estilo cómic, negrita, pero faltan todas esas columnas que nosotros tenemos ahora mismo de hora, número de alarma, etcétera, ¿no? Otro detalle, si os fijáis, el botón REC parpadea el botón REC y el objeto tipo motor, pero no hay ningún parpadeo en el visor de alarmas activas. En este capítulo veremos cómo hacer para que parpadee el botón REC. Es bastante difícil, lo dejaremos para el final del capítulo, porque vamos a tener que tener una copia en memoria del valor de las palabras de alarma, o sea, una copia a la ESP. Y en el momento en que se detecte un cambio del estado actual de las ala ESP respecto al valor que hay guardado en el valor anterior, digamos, de la sala ESP, entonces va a tener que activar un bit que va a ser flanco de subida en alguna alarma. Ya os digo, lo veremos al final del capítulo. Vamos a proceder entonces a parametrizar nuestro visor de alarmas activas. Seleccionamos el objeto y en las propiedades de apariencia le vamos a decir que el color de fondo sea negro. Color de fondo negro. Veis que nos cambió el color de fondo. El color de primer plano lo vamos a dejar en blanco. Bien, queremos eliminar ahora columnas. Pues vamos a la propiedad columnas y en principio solamente nos interesa el texto de aviso. Vamos a desmarcar todas las demás columnas y dejar únicamente el texto de aviso. Bien, ahora podemos encoger un poco el visor, o sea, hacerlo más estrecho. No nos hace falta que sea tan ancho. En principio podéis dejarlo como lo muestro aquí. Ya veis, o sea, un ancho de 511 píxeles y un alto de 181. Siguiente cosa, no quiero que aparezca el encabezado que dice texto. Entonces, en la propiedad de columna encabezados, tengo que desmarcarla. Fijaos, la desmarco y automáticamente desaparece la línea de encabezado. Otra cosa más que quiero cambiar la fuente. Me voy a la propiedad texto y tengo que cambiar la fuente de tabla. Voy a escoger una comic estilo negrita y de momento vamos a dejarle un tamaño, no sé, de 12, 14. Vamos a ver qué tal queda en 12. Aceptamos. Y ahora, como siempre, procedemos a probar. Voy a provocar la alarma de disparo térmico. Bien, aquí la tenemos. Esto ya se parece más a la escada de la depuradora. Sin embargo, si yo hago clic en otro punto del visor de alarmas, veo que el color de fondo del texto no es rojo. Vale, vamos a cambiarle eso a continuación. Concretamente, habrá que tocarle al punto 1, configuración general de avisos. Fundamentalmente tendremos que tocar dentro de la configuración a la configuración de las clases de avisos. Vamos a decirle que la clase de tipo advertencia, cuando se activa la alarma, el fondo se pone en rojo y cuando la alarma se desactiva, el fondo se pone en verde. Pues vamos allá. En esta ventana de configuración de clases de avisos tenemos una línea por cada clase de aviso. Aquí tenéis los dos que os decía, advertencias y errores. En el caso de advertencias nos va a dejar fijarle un color cuando la alarma está activa y un color cuando la alarma se desactiva. Si tenéis duda de qué es cada color, es muy simple, ponéis el ratón encima del color y al cabo de un tiempo os va a aparecer un mensaje de ayuda. ¿Veis? Por ejemplo, este que dice color para avisos activados.
¿de acuerdo? El otro, el de la derecha, se refiere a los avisos que se han desactivado, o sea, alarmas borradas. Entonces vamos a poner color activo, un color rojo, y para alarma borrada le vamos a poner un color verde. Podemos probar con este verde lima o con un verde más oscuro. Con el verde más oscuro, venga. Después, entre otras cosas, también nos deja fijarle el texto que queremos que aparezca. Por ejemplo, en el histórico de alarmas. En el momento en que se activa la alarma, que nos aparezca un texto del estilo de activado, on, y cuando desaparece la alarma, pues que os aparezca otro texto del estilo de desactivada, off. Podemos probar a ponerle sencillamente en aparecido, o sea, recién activada, on, y en desaparecido, off. Esto, ya digo, donde más partido le vamos a sacar es en el histórico de alarmas. Cada línea con estado on, sabremos que la alarma a esa hora se activó, y cuando veamos un estado off, sabremos que la alarma a esa otra hora se desactivó. Vamos a probarlo. Muy bien. Provoco la alarma, pincho en otro punto del visor de alarmas y observamos que el color no cambia. Bien, porque tenemos que tocarle a otro parámetro de configuración. Concretamente, tenemos que ir a configuración, ajustes de avisos, y activar esta casilla que dice utilizar color de las clases de aviso. Si ponemos encima el ratón, veis lo que nos dice ahí, ¿no? Utilizar colores de clase de avisos para visualizar la vista de avisos. De lo contrario, se utilizarán los colores de la vista de avisos. Bien, pues vamos a marcar esta opción. Vamos a compilar y volver a probar. Fijaos ahora cómo cambia la situación. Ahora el color de fondo del texto nos aparece en color rojo. Esto ya se va pareciendo más a la escala que os enseñé. Sigamos. Hemos configurado ya lo fundamental de las alarmas. Vamos a seguir aumentando, añadiéndole cosas. Ahora en concreto vamos a pasar al tema del histórico de alarmas. Ya se nos va a hacer imprescindible el crear una pantalla de alarmas, un formulario de alarmas, en el que vamos a colocar un visor de alarmas activas como que colocamos en la cabecera, y también vamos a colocar un visor de histórico de alarmas. Previamente vamos a tener que configurar el fichero de avisos. Vamos a tener que decirle de qué tipo va a ser el fichero de avisos, cuál es su ubicación física en el disco duro, etcétera, etcétera. Y por supuesto aprovecharemos ya para empezar a tratar un poco el tema del acabado, del aspecto gráfico de la aplicación. Vamos a darle un aspecto gráfico determinado al formulario de alarmas y también a la plantilla. En concreto vamos a poner dos imágenes de fondo, de tal forma que se le consiga dar un aspecto más atractivo al SCADA. Empecemos. Vamos a configurar el fichero de avisos. Tenemos que ir a la opción historial, fichero de avisos. Como veis nos pide un nombre, yo le llamé isAla. A continuación nos pide número de registros por archivo. Vamos a decirle que haya unos 1000 registros máximo. Es decir, que en este histórico se puedan memorizar hasta 1000 alarmas, las últimas 1000 alarmas. Tenemos que darle también una ubicación, tenemos que indicarle el tipo de archivo. Nos da a escoger, por ejemplo, un archivo CSV, que es el que tengo marcado yo, un archivo de texto, Unicode, una base de datos. Vamos a dejarlo en archivo CSV, archivo de texto separado por comas. Nos pide una ruta, yo escogí esta de aquí, unidad C, carpeta SCADA. En las propiedades de comportamiento inicial, pues nada, le decimos que se active el fichero al inicio del runtime, que al iniciar runtime que no borre el fichero, o sea, sino que lo continúe, ¿vale? Que haga un append de alarmas, que la señala al final. En método de fichero le vamos a decir que sea un fichero cíclico, o sea, que siga el esquema de una pila tipo FIFO, o sea, la primera en entrar es la primera en salir.
¿vale? Cuando se alcance un máximo de registros, pues tendrá que borrar las alarmas más antiguas. Aquí hay más parámetros, por ejemplo, en configuración nos da la opción de archivar texto de aviso y número de error, que tendríamos la opción de no almacenar texto de aviso, con lo cual digamos que el fichero resultante sería más pequeño. Podemos dejarlo tal como está. Ahora procedemos a crear la pantalla de alarmas, el formulario de alarmas. Yo ya lo tengo creado. Fijaos, lo único que tuve que hacer es venir a imágenes, botón derecho del ratón y decirle agregar imagen. Vale, nada más que eso. Después, una vez que te agregue la imagen, cambiarle el nombre es muy sencillo. De hecho, podemos probar esta imagen 1, que es sinóptico, botón derecho del ratón, y nos tendría que aparecer la opción de cambiar nombre. Y aquí escribimos el nombre que le queremos poner al formulario, sinóptico. Muy bien. Vamos a ver ahora qué fue lo que coloqué yo en la pantalla de alarmas. De entrada, para que no quedase muy sosa la pantalla, tuviese un aspecto más bonito, le coloqué una imagen de fondo. Eso se logra con un objeto similar al Picture Box de muchos lenguajes de programación. Mirad, hago clic sobre él. ¿Veis? Es un objeto que se llama vista de avisos, en el cual le asocié una imagen que se llama fondo alarmas. Hablaremos más adelante de este tema, que es un tema que me gusta mucho y le da vida, le da carácter al trabajo. Pero por lo pronto ahora nos vamos a centrar en las cosas básicas que yo puse en esta pantalla. Mirad, desde esta pantalla se puede visualizar tanto el histórico de alarmas como la lista de alarmas activas. Para ello recurro a un truquito. Superpongo objetos. Este objeto, que es una vista de avisos del histórico de alarmas, está superpuesto. Fijaos, lo desplazo. Decíamos entonces que está superpuesto a otro visor de alarmas. El que hay abajo lo utilizo para visualizar la lista de alarmas activas y el que hay arriba va a ser la visualización del histórico de alarmas. Fijaos, pincho en el de abajo, ya lo tengo seleccionado. Le estoy diciendo que en este visor visualice únicamente avisos pendientes y sin acusar. Sin embargo, si selecciono el de arriba, mirad lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que visualice el fichero de avisos. ¿Veis? O sea, su función va a ser mostrar el contenido de isAla, que es nuestro fichero de avisos. Para ver un objeto u otro, juego con lo que le llaman la animación de visibilidad. Previamente he creado una variable interna de WinCC, una variable que no está asociada al autómata y es de tipo booleano, que se llama isAlaVer, es decir, ver histórico de alarmas. Le digo que si isAlaVer está a true, este objeto de arriba, que es el visor de histórico de alarmas, esté visible. En cambio, en el objeto que hay debajo, le digo que si isAlaVer está a true, el objeto esté oculto. De esta forma puedo conmutar la visibilidad de un objeto y otro. Con este botón ver histórico, yo puedo cambiar el estado de isAlaVer. Sencillamente en el evento onClick le digo, o en el evento pulsar, le digo que invierta el bit isAlaVer. Y solo un detalle, que se va a tratar mucho en posteriores capítulos. Al botón, si veis en la propiedad general, me da la opción de decirle cómo quiero que funcione. O sea, quiero que me muestre un texto, sencillamente, o bien que me muestre una lista de texto. Yo le he dicho que me muestre una lista de texto que tengo creada, que se llama lisAla. Las listas de texto se crean aquí, en texto y listas de gráficos, seleccionamos listas de texto, hacemos doble clic y se nos abre la configuración de listas de texto. Una lista de texto es algo parecido dentro de un lenguaje de programación a una enumeración. Yo puedo poner un valor numérico y asociarle un texto.
En este caso, pues la lista lis-ala, al valor numérico 0, se le asocia al texto ver histórico y al valor numérico 1 ver alarmas activas. De modo que si is al haber vale 0, lo que se visualizará en el texto del botón será ver histórico, que es lo que hemos configurado como valor 0 para la lis-ala, la lista de texto lis-ala. En cambio, si is al haber vale 1, lo que se va a ver como texto del botón va a ser el texto ver alarmas activas. La explicación de por qué he escogido estos textos para los estados 0 y 1 del bit is al haber es la que os muestro en la diapositiva. Mirad, si is al haber vale 0 es porque no se está viendo el histórico, sino la lista de alarmas activas. Por consiguiente, el texto del botón ha de ser ver histórico de alarmas. Se supone que estamos viendo la lista de alarmas activas y la siguiente acción que realizará el botón cuando lo pulsemos será mostrar el histórico de alarmas. De ahí que el texto que se tiene que ver cuando is al haber vale 0 es el que os muestro ahí, ver histórico de alarmas. En cambio, si is al haber vale 1 es porque sí se está viendo el histórico. Por consiguiente, el texto del botón ha de ser ver alarmas activas. Es decir, is al haber vale 1. Si pulsamos el botón lo vamos a poner a 0, con lo cual se tiene que dejar de ver el histórico de alarmas y se tiene que ver la lista de alarmas activas. Sigamos. Vamos a ver ahora el texto que coloqué en la cabecera, en la parte superior de la pantalla de alarmas. Se divide en dos textos, uno que dice alarmas activas y otro histórico de alarmas. Y por supuesto jugué también con la visibilidad de cada texto. Así como veis aquí, cuando el histórico de alarmas debe estar visible, el texto alarmas activas aparece oculto. Y en cambio, el texto histórico de alarmas aparece visible. Observad que en lugar de haber colocado dos textos y jugado con la visibilidad de cada uno, pues yo podría haber colocado un único texto y aquí en su campo general donde dice texto, fijaos, podría haberle asignado un tipo lista de texto, asignarle una nueva lista de texto llamada lis-ala2 y decirle que la variable asociada a la lista de texto es is-ala-ver, que es exactamente lo que os muestro en esta diapositiva. De esta forma, en lugar de un solo campo de texto, en lugar de dos campos de texto, trabajaría solo con uno. Es una opción. Muy bien, esto es lo principal de la pantalla de alarmas. O sea, solo deciros antes de cerrarla, pues comentaros que para el histórico de alarmas yo dejé las columnas hora, fecha, estado y alarma, y para la lista de alarmas activas dejé hora, fecha y alarma. Bien, si quiero volver a colocar la pantalla como la tenía antiguamente, pues vamos a ver, voy a volver a unir estos dos textos en uno solo, o sea, superponen uno encima del otro. Entonces, pincho con ratón en un texto, a continuación pulso la tecla mayúsculas, o sea, Shift, y pincho este otro texto. Y ahora utilizo las herramientas de alineación vertical y alineación horizontal. Vale, después estos dos textos los colocaría yo donde quisiera. Bien, para el histórico de alarmas y lista de alarmas activas tendría que hacer lo mismo. Selecciono los dos, alineación vertical, alineación horizontal. Incluso podría seleccionar ahora todo el grupo, es decir, visor de alarmas, activas, histórico y los textos de cabecera, y centrarlos, o sea, centrarlos verticalmente en un eje vertical y colocarlos donde quiera. Acordaos del botón ver histórico, que lo tenemos que colocar otra vez entre el texto de cabecera y el histórico de alarmas. Y en principio nada más. Ahora le vamos a colocar un botón en la cabecera, en lo que es la plantilla del SCADA,
un botón que nos permita ir a la pantalla de histórico de alarmas. Y también en la cabecera también vamos a colocar un botón que nos permita volver a sinóptico, de tal forma que si estamos en cualquier pantalla distinta a sinóptico, pinchemos en el botón y podamos volver a él. Para cambiar el formulario activo, es decir, el formulario que está visible en un momento determinado, vamos a programar el evento onClick de un botón. Y en ese evento onClick vamos a utilizar la función de la categoría imágenes, la función activar imagen. Entonces, fijaos a la derecha de la plantilla que yo coloqué, en primer lugar, un recuadro de color azul claro que va a envolver todos los botones de navegación del trabajo. O sea, botón para ir a la pantalla de alarmas, botón para ir a otras pantallas que crearemos en su momento, como contadores horarios, registro de valores analógicos, etcétera, ¿no? Bien, dentro de ese recuadro entonces pongo los botones de navegación. Observad, coloqué uno, aquí este pequeño de aquí, para ir a la pantalla de alarmas. Si os fijáis, en el evento onClick, al pulsar, lo único que le digo es que active una imagen, ¿vale? La función de la que hablábamos en la diapositiva, activar imagen. Si yo hago clic en el combo de la derecha, veis, me da a escoger entre los formularios que tenemos creados, alarmas y sinóptico. Pues bien, yo le estoy diciendo que vaya a alarmas. Para el botón que nos lleva al sinóptico, fijaos, coloqué dos botones. Un botón abajo, que voy a utilizar en su momento, posteriormente, le voy a poner a este botón un gráfico, un dibujo en miniatura de sinóptico. De momento lo dejamos en blanco. Y encima de este botón coloqué otro botón, pero con la particularidad de que este botón, que es el que nos conduce a la imagen sinóptico, tiene de modo de botón modo invisible. Una utilidad fundamental de un botón invisible es la que os indico aquí en la diapositiva, que los podemos superponer a una imagen de fondo que actúa a modo de mapa. Después, haciendo clic sobre las distintas partes de la imagen, vamos a abrir distintas pantallas. Se supone que en cada parte de la imagen mapa vamos a colocar un botón invisible, un botón por cada parte de la imagen. Entonces, al pinchar sobre uno de esos botones que nosotros no vemos, solamente vemos la imagen de fondo, nos da la sensación que estamos interactuando con un mapa y yendo a diferentes zonas, a otras pantallas, gracias a ese mapa. Bien, y ya que estamos, le vamos a poner un icono al botón para ir a la pantalla de alarmas. De paso, me sirve para hablaros acerca del tratamiento de imágenes, el tratamiento de gráficos en WinCC. Mirad, para colocar un icono, o sea, un dibujo al botón que nos permite cambiar a la pantalla de alarmas, que es este de aquí, tenemos que escoger dentro de la propiedad general del botón, vamos a decirle que el modo va a ser gráfico. Modo gráfico. Entonces, nos va a dar la opción aquí, en este combo box, de escoger el gráfico que queremos mostrar en el botón. Llegados a este punto, tenemos que hablar ya un poco del tratamiento de las imágenes en WinCC Flexible. WinCC Flexible permite trabajar con los gráficos de varias formas. Nosotros, en principio para el curso, el método de trabajo que vamos a seguir es el que os muestro en la diapositiva, ¿no? Consiste en que tengo una imagen en mi disco duro, que es una imagen que a lo mejor pues descargué de internet o que hice yo con un programa de diseño gráfico. Si la quiero visualizar en un objeto de mi escada, primero la tengo que importar desde WinCC. Vale, una vez importada pasa a formar parte del fichero FWX, que es el que contiene, digamos, el código máquina que lee el intérprete de WinCC. Es decir, la imagen, para que nos entendamos, queda, como se suele decir en gran parte de la documentación técnica, queda embebida dentro del código máquina, ¿no? Del ejecutable final. Esto implica que si más adelante yo quiero hacer un cambio en el archivo original de la imagen, el que tengo en mi disco duro,
tendré que volver a importarla desde WinCC Flexible para que ese cambio quede reflejado en WinCC Flexible. Pues vamos allá, vamos a colocarle el icono al botón de alarma. Yo tengo por costumbre en el directorio donde tengo todos mis programas de la planta, en este caso C, programas, curso autómatas planta, tengo por costumbre crear una nueva carpeta a la que le llamo imágenes SCADA. Dentro de imágenes SCADA coloco todas las imágenes que voy a utilizar en el SCADA. En este caso, pues bueno, de uno de mis proyectos recuperé un dibujito, un bitmap, al que llamé ICO-ALA, icono de alarma. Bien, lo guardo ahí en esa carpeta. A partir de ahora, todos los dibujos que utilicemos en el SCADA los vamos a guardar en esta carpeta. Ahora voy a importar la imagen desde WinCC Flexible. Hay varias formas de hacerlo, dos concretamente. Podemos venir aquí a este apartado que dice gráficos, lo abrimos y nos aparece una ventana en la que nos permite importar dibujos. La forma más rápida de hacerlo es ir directamente al botón sobre el que queremos colocar la imagen y aquí en el combo box para escoger gráfico. Desde esta ventana, si queremos importar un dibujo, le damos a este botón de aquí de la izquierda y se nos abre una ventana de selección de archivos. Seleccionamos la ruta en la que se encuentran, marcamos el archivo que queremos importar y le decimos abrir. Fijaos que ya colocó el dibujo sobre el botón. Si yo vuelvo otra vez a esta ventana de importación de imágenes, pues veo que tengo ahí ICO-ALA y una serie de dibujos que importé en su momento, ¿no? Flecha abajo, flecha arriba, etcétera. Pues es momento ya de probar lo que llevamos hecho hasta el momento. Abrimos nuestro SCADA, ya sabéis, después de compilar, primeramente borrar archivos temporales, etcétera, y vamos a provocar alarma en la bomba. Veamos, pincho en otro punto el visor de alarmas, muy bien, fondo rojo. Vamos a ir a nuestra pantalla de alarmas. Aquí la tenemos. Pincho en otro punto del visor de alarmas activas. Muy bien, fondo rojo. Voy a eliminar la alarma. Para ello vuelvo otra vez al sinótico. Fijaos que si pincho en un punto del botón este de fondo, que no está donde no está superpuesto el botón invisible, pues no hace nada, ¿no? Si me vengo a donde está el botón invisible y pincho, pues sí, ya me cambia. Vamos a borrar la alarma. Bueno, primero la reconocemos, deja de parpadear, la borramos y volvemos a la pantalla de alarmas. Bien, observad que desapareció de la lista de alarmas activas. Vamos a activar la visualización del histórico. Antes de nada, fijaos cómo nos está funcionando lo que hicimos con la lista de texto para el botón e incluso el bit is al haber, cómo está activando la visualización de los objetos adecuados y ocultando la visualización de los que no queremos ver ahora, ¿no? Vamos a conmutar, vamos a decirle que nos visualice histórico. Mirad, no se ve nada y esto está mal. Por lo menos habría que ver ahí dos entradas que son activación de la alarma del disparo térmico de la bomba interna y desactivación. ¿Por qué no está funcionando? Porque tenemos algo mal configurado. Nos faltó por configurar algo, concretamente en la configuración general de avisos de WinCC Flexible. Esto es típico, ¿vale? Es totalmente normal en programación. Y la forma de solventar estos problemas, pues es como estamos haciendo ahora, probando, no nos queda otra. Es el camino más rápido, más sencillo y más bonito. Mirad, el problema lo tenemos en la configuración general de avisos, concretamente en la configuración de clases de avisos. Vale, tenemos una opción que nos permite indicar en qué archivo queremos almacenar los eventos de aviso asociados con la clase advertencias, con la clase errores, eventos de diagnóstico y sistema. Es este combo box de aquí.
Aquí, en fichero, le decimos en qué fichero queremos que nos guarde los eventos, ¿no?, relacionados con la clase advertencias. Pues en el fichero isAla. Vale, no lo teníamos configurado, le teníamos la opción ningún fichero y por eso no nos almacenaba ninguna entrada, ningún registro en isAla. Y por eso no se visualizaba nada en el visor de histórico de alarmas. Una vez que hemos cambiado esto, vamos a probar otra vez, a ver qué sucede. Pues muy bien, vuelvo a provocar la alarma y desactivo la alarma. Vamos a darle a reconocer para que deje de parpadear la bomba. Muy bien, vamos a la pantalla de alarmas. Y ahora le decimos ver histórico. Fijaos cómo cambió la cosa, ¿eh? Ahora nos aparece memorizado, o sea, esto está en el archivo del ordenador, en la ruta que le dijimos. Está memorizado el evento de que se activó la alarma pues a las 12:04:28 y se desactivó a las 12:04:31. Fijaos cómo está tomando los colores rojo y verde que le fijamos en la configuración de las clases. Vale. Ya que estamos, por curiosidad, vamos a abrir el fichero isala csv que tenemos en C SCADA y vamos a ver qué es lo que nos almacenó dentro WinCC. Sigamos. Siguiente cosa que vamos a ver. Os habréis fijado cuando configurasteis las alarmas, todo lo que hicimos hasta el momento, os habréis fijado en referencias que hay acerca de algo que le llaman avisos del sistema. Mira, se refiere a eventos que tienen que ver con funcionamiento interno. Puede ser del WinCC flexible o del autómata. Un ejemplo de este tipo de evento, pues lo tenemos, por ejemplo, en el momento en que el SCADA se conecta al autómata y nos aparece un mensaje en el visor de sucesos, en el visor de alarmas, que dice conexión establecida con autómata, estación, número, bla, bla, bla. Ese mensaje de conexión establecida es un ejemplo típico de aviso HMI. Después tenemos eventos que tienen que ver con el funcionamiento interno del autómata, por ejemplo, cambiar de stop a run o de run a stop. Esos son lo que le llaman los avisos S7. Veis que por defecto el SCADA está configurado de tal forma que va a capturar todos los avisos internos del SCADA, los avisos HMI. Y nos da la opción de decidir si queremos capturar los avisos de autómata, los avisos de diagnóstico S7. Ahora mismo tenemos desmarcada la opción de capturar avisos de autómata. De tal modo que si yo voy a la SCADA y, ya que estoy, abro el simulador, si os fijáis, cuando cambio el autómata de run a stop, no se visualiza nada en el visor de alarmas activas. Lo cambio de stop a run, tampoco se ve nada. Vayamos ahora a WinCC flexible y marquemos los avisos de diagnóstico S7. Vamos a compilar y a ver qué pasa ahora. Voy al simulador PLC Sim y voy a cambiar el autómata a stop. Observad el mensaje que nos aparece en el visor de alarmas. Si queréis que ese mensaje aparezca más tiempo, lo único que tenéis que hacer es aumentar el tiempo que aparece en duración de visualización. ¿Vale? En lugar de 3 segundos ponerle 5 o los que veáis. Volviendo otra vez al simulador, si yo paso el autómata de stop a run, veis como en principio no nos aparece ningún mensaje en el visor de alarmas. Lo paso nuevamente a stop, aparece el mensaje. Este cambio de run a stop, por tanto, es un ejemplo típico de evento de autómata. Y bien, ya para terminar el apartado de los avisos del sistema, vamos a ir a la configuración de clases de avisos y le vamos a decir dos cosas. Le vamos a decir a los avisos que nos permita ponerle un color al fondo del texto, se lo ponemos.
y aparte vamos a decir que nos los almacene también en el histórico de alarmas. Vamos por tanto a eventos de diagnóstico y escogemos el fichero isala. Lo mismo para los avisos del sistema. En cuanto al color, pues únicamente me deja cambiarle el color de activación de avisos del sistema HMI. Otra cosa que también vamos a cambiar, como hicimos con las advertencias, es el texto de estado del evento. Cuando se activa el evento, queremos que nos aparezca on. Y cuando se activa el evento de sistema, también que nos aparezca on. Como veis, no deja cambiar los textos de desaparecido y reconocido. Compilamos y probamos. Abro el histórico de alarmas y veis cómo nos aparecen ahí eventos de sistema, eventos HMI, conexión establecida al PLC, cambio modo online del SCADA, etcétera, etcétera. Y además fijaos cómo le está poniendo el color de fondo rojo que le configuramos, y en estado pues nos está poniendo el on que también le configuramos. Con esto en principio queda finalizada la configuración de avisos de sistema. Sigamos. Si recordáis, en el SCADA que os enseñé de la depuradora, además del botón REC para eliminar el parpadeo de los objetos tipo motor, es decir, botón de reconocimiento de alarmas, teníamos más abajo un botón que decía BOR, que se utilizaba para realizar un borrado global de alarmas. Es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Mirad, en una planta, normalmente las alarmas van a quedar memorizadas en el autómata. Una vez que se rearma físicamente la alarma, por ejemplo, un térmico que se disparó, se rearma, el bit de disparo térmico va a seguir activo en el autómata. Así es como vamos a programar las alarmas en este trabajo que estamos haciendo. Si lo hago así, básicamente, ya creo que ya os comenté que es por tema de seguridad. Yo no quiero que si la persona que está rearmando físicamente la alarma, ese térmico, esa persona está frente al cuadro eléctrico, no quiero que en el momento de rearmar el térmico se pongan a arrancar contactores. No vaya a ser que haya algún problema eléctrico grave en el cuadro y le pase algo a esa persona. Yo lo que quiero es que vaya al ordenador, o sea, que abandone el cuadro eléctrico, vaya al ordenador y le dé a un botón de borrado de alarmas, y que en ese caso ya finalmente los contactores puedan arrancar. Esto no todos los clientes lo quieren de esta forma. O sea, hay clientes que piden que los motores arranquen en el momento en que el operario rearma físicamente la alarma. Hay casos, es más, o sea, en que incluso el cliente te mira sorprendido y que te pregunta que por qué has hecho eso, que no vale para nada y que lo quites de una vez, que está estorbando. Y en fin, que diga que no es necesario, pues lo entiendo. Ahora bien, que el tío piense que eso no sirve para nada y que qué listo es él y qué burro eres tú, pues me llega al alma, francamente. No os exagero, ya me encontré en casos como ese y hay que tener una paciencia infinita. Hay que comprender que somos muchos en el mundo y que siempre hay el iluminado de turno que sabe más que nadie del tema, ¿no? Bueno, en fin, dejando estos especímenes, pues hay gente que no, o sea, que te pide que efectivamente que la alarma que quede memorizada, que vaya el operario hasta el ordenador y que la rearme. Que conste que esto tampoco implica una seguridad total, ¿no? Porque puede haber dos operarios en la planta y mientras uno está manipulando el cuadro eléctrico, pues el otro está rearmando alarmas en la pantalla. En fin, es inevitable. Pero bueno, así por lo menos damos un poco más de seguridad. Pues bien, en la diapositiva os indico los pasos que vamos a seguir. Os va a hacer falta un bit especial de dbroot, dbroot bor ala, que es la orden de borrar alarmas.
Luego vamos a tener que poner un botón en la cabecera del SCADA para activar dbroot board ala. Y en el programa del autómata vamos a hacer lo que os indico ahí. En AJUSYS vamos a programar el borrado de toda la zona de alarmas a la ESP. Eso se puede programar con la instrucción mov. O sea, si le decimos mov 0 a las palabras de la zona, el resultado es que las alarmas se van a borrar. ¿Qué ocurre? Si la alarma está activa, físicamente está activa, y nosotros damos la orden mov 0 a la zona de alarmas en AJUSYS, no pasa nada. Se va a ejecutar efectivamente el borrado, pero inmediatamente después el siguiente bloque que se va a encontrar el autómata es entabit. Entonces en entabit, en caso de que la alarma esté activa físicamente, el autómata la activará otra vez, con lo cual no pasará nada. Es decir, solamente se borrará memoria de aquellas alarmas que realmente, o sea, están físicamente rearmadas. Luego, al igual que hicimos con rec ala para reconocer alarmas, recordad que bor ala nos queda activada del SCADA. Tenemos que borrarla en algún punto del programa del PLC. Bueno, pues podemos borrarla, por ejemplo, en alagen, que es donde también tenemos programado el reset de dbroot recala. Bueno, en principio habría que hacer esto de aquí. Os lo dejo hacer como ejercicio, si queréis. Yo de todas formas os voy a mostrar la solución del ejercicio. Si queréis intentarlo por vuestra cuenta, pues perfecto, porque si practicáis, y yo a continuación os doy la solución al problema. Bueno, pues os muestro la solución. Como veis, creé el bit bor ala en dbroot, concretamente es el bit 0.7, y lo di de alta en los tags del SCADA. Creé el botón en la cabecera del SCADA, cuya función es activar el bit dbroot board ala. En el programa del autómata, en AJUSYS, programé el borrado de la zona de alarmas a la ESP en función del bit board ala. Único comentaros, como veis lo arreglé con instrucciones mov, como decía en la diapositiva, o sea, mover 0. Comentaros que para limitar el número de instrucciones mov, para que no sea tan grande, porque la zona a la ESP es bastante grande. De hecho, como configuramos en la tabla de Excel, va del byte 46 al 83, que es bastante. Pues entonces, para limitar el número de instrucciones mov, le dije que me volviese 0, pero no a palabras, es decir, no a AMW, sino a AMD, que es un entero doble, o sea, una palabra doble, 4 bytes. Es 4 bytes, por eso yo le voy sumando, voy de 4 en 4, MD 46, MD 50, que es 46 más 4, luego 54, etcétera. Comentaros que cuando quiero mover un número a una palabra, utilizo L. ¿Veis? Aquí en el operando no pongo 0 a secas, pongo L, que viene de long. Es una convención de step 7. Si no lo hago de esa forma, pues me va a dar un fallo. Y el único mov a palabra lo hago al final, porque si os fijáis, mov 0 a MD78 cubre los bytes 78, 79, 80 y 81. Nos faltan el 82 y el 83, puesto que la zona acaba en el 83. Entonces, para esos bytes 82 y 83 uso mov 0 a la palabra 82. Vale, si utilizase mov 0 a la palabra doble 82, me cogería también los bytes 84 y 85, con lo cual estaría invadiendo con ceros otra zona de memoria reservada para otras funciones. Finalmente, en alagen programo el borrado del bit bor ala. En principio eso es todo. Ahora lo probamos. Provoco la alarma en la bomba interna. Y ahora, pues si quiero, por ejemplo, reconocer, reconozco para que deje de parpadear.
pero ahora no necesito ir al objeto tipo motor para borrar la alarma. Tengo ya un botón de borrado global que si le doy me borra todas las alarmas, incluida la de la bomba interna. Lo que os decía antes, si físicamente está activa la alarma, yo me puedo matar a darle a borr, porque en el bloque entavit voy a activar la marca del disparo térmico precisamente en función de la entrada digital que me está indicando que hay disparo térmico. Fijaos en la comodidad que nos da disponer del botón borr. Tenemos dos formas ahora de borrar alarmas. Podemos andar borrando alarmas individualmente. Me interesa borrar esta alarma solo en modo simulación, pues borrar solamente la alarma de la bomba interna, o bien ya tanto en modo simulación como en modo normal, borrar todas las alarmas de la planta de un plumazo, con una sola pulsación borro todas las alarmas de la planta. Como veis, esto nos da unas posibilidades de control muy grandes, nos da mucha comodidad. Antes de acabar el tema, me gustaría hablaros de dos cosas. La primera es que hay otras posibles configuraciones de alarmas en el SCADA, aparte de la que escogimos nosotros. Mirad, por ejemplo, podríamos haber dicho que la alarma de disparo térmico en la bomba interna, en lugar de pertenecer a la clase advertencias, perteneciese a la clase errores. En tal caso, lo que sucede es lo siguiente. Mirad, tenemos la alarma activa y el texto en el visor de alarmas de color rojo. Si yo ahora elimino la alarma, observad que el mensaje de alarma no se va del visor de alarmas, mientras que con la configuración que escogimos de definir la alarma como advertencia, sí se va. Se sigue viendo en el visor de alarmas porque permanece a la espera de que la reconozcamos. Y con reconocer me refiero a que usemos una función especial de WinCC flexible que se encuentra en el grupo Manejo del teclado para objetos de imagen y que se llama Vista de avisos, acusar aviso, donde plantilla Vista de avisos es precisamente el visor de avisos que tenemos aquí colocado en la pantalla. A esto me refiero con reconocer la alarma desde WinCC flexible. ¿Veis? Nos encontramos en esa situación que la alarma ha sido rearmada físicamente y sin embargo el mensaje permanece en el visor de alarmas en color verde. En el momento que le demos a REC, el mensaje desaparece del visor de alarmas activas. Si ahora nos vamos al histórico de alarmas, vemos que aparece un evento más aparte del on y del on-off, que es on-off-rec. Esto significa que la alarma se desactivó y posteriormente se reconoció, que son los textos que yo definí aquí en WinCC flexible para la clase errores. La diferencia entre la clase advertencias y la clase errores se encuentra principalmente en lo que le llaman el modo de acuse. En el caso de las advertencias, que son lo que nosotros vamos a manejar en nuestro proyecto, el modo de acuse está desactivado. En cambio, para la clase errores, el modo de acuse aparece, se llama en aparecer. Es decir, hay que reconocer la alarma mediante esa función especial de WinCC flexible para que la alarma se nos vaya de la lista de alarmas activas cuando ha desaparecido físicamente. Si no, no se irá. La veremos en color verde, indicando que está desactivada, pero como no se reconoció, no se va a ir del visor de alarmas activas. Ahora bien, observad que si me voy a la configuración del visor de alarmas activas y le digo que en visualización de avisos no me muestre los avisos sin acusar, observad lo que sucede. Tenemos la alarma activa ahora mismo. Si yo la desactivo pinchando encima de la bomba, observad que el mensaje de aviso, de alarma, desaparece del visor de alarmas activas. Con esto os quiero decir que las posibilidades de combinación a la hora de configurar alarmas son muy grandes. Tengo muchas opciones. Tengo incluso la opción de definir grupos de acuse. Es decir, si yo quiero dividir, digamos, las alarmas en zonas, pues puede ser una opción muy interesante para mí la de los grupos de acuse.
Por ejemplo, en este ejemplo de trabajo que hice hace un año y pico más o menos, en el que tenía varias zonas, eran varias plantas dentro de un edificio, y me interesaba separar las alarmas en zonas, clasificarlas en zonas, esa opción de los grupos de acuse puede ser muy interesante. Observad que no tenía, digamos, un único botón de rec, sino que tenía un botón por cada planta, incluyendo el sótano. Entonces, en un caso como este puede ser francamente interesante la opción de utilizar grupos de acuse. Y ya, rizando el rizo, incluso puedo definir más clases de avisos si quiero. En esta ventana podría definir nuevas clases, en las que podría parametrizar el modo de acuse, el fichero en el que se van a almacenar las alarmas, textos de aparecido, desaparecido, acusado, los colores, etcétera, etcétera. Por tanto, en función de la situación en la que os encontréis, en función de cómo sea la planta y de lo que queráis hacer, deberéis jugar con todas las combinaciones que nos ofrece WinCC Flexible para la configuración de alarmas. En caso de duda, acudid a la ayuda. Concretamente, a la rama Trabajar con WinCC Flexible, Trabajar con avisos. Ahí tenéis mucha información acerca de cómo funciona el sistema de avisos de WinCC Flexible. Veis, por ejemplo, en el apartado Clases de avisos, os habla de muchas de las cosas que tratamos en el capítulo. Entonces, por eso os digo, tenéis que analizar el caso en el que os encontráis, cómo es la planta, y a continuación consultar la ayuda y hacer vuestras pruebas hasta lograr un acabado como el que queréis. La siguiente cosa de la que os quiero hablar, y que se tratará además bastante en detalle en siguientes capítulos, es la importancia del fondo de la pantalla, ¿vale? Del diseño gráfico. Observando la escala vemos que queda mucho más bonito la pantalla de alarmas activas e histórico alarmas con ese fondo degradado del verde al rojo que, por ejemplo, la cabecera, ¿no? Que no tiene ningún tipo de fondo. Entonces es importante, cuando se hace un trabajo de estos, dedicarle un tiempo a lo que le llaman la composición, que es el aspecto gráfico que le queremos dar a la aplicación. Ese aspecto gráfico es algo muy personal, o tiene que ser muy personal, tiene que reflejar lo que sentimos y cómo vemos las cosas. Claro, a ver, en un principio cuando estamos aprendiendo programación tampoco nos vamos a parar mucho en estos detalles, porque bastante tenemos con lo que es la parte técnica de código del programa, instrucciones, etcétera, etcétera. Pero es un detalle importante. Yo, por ejemplo, pues tengo por costumbre diseñar el fondo que le voy a poner a la pantalla, pues con un programa de diseño gráfico, pues tipo CorelDRAW. Hay más, hay Adobe Fireworks, tenemos Paintshop Pro, etcétera, etcétera. En concreto, esto está hecho con CorelDRAW. Me he limitado a coger un objeto de tipo rectángulo y posteriormente jugar con el color de fondo. Le he aplicado un degradado, o sea, lo que le llaman un gradiente, que va del verde al rojo, como podéis ver aquí. El rojo pues viene de que es una pantalla de alarmas. Rojo es un color que se asocia con alarmas, ¿no? El verde, pues bueno, probablemente lo puse por dos motivos. Uno, porque me gustó cómo quedaba, y luego seguramente estaba buscando lo que llaman un contraste máximo de color, que tiene que ver pues con la teoría del color, colores complementarios, etcétera, etcétera. Veis que aquí pues también busqué un fondo para lo que es la cabecera, el encabezado. Normalmente siempre se debe empezar por los fondos. Vale, es fundamental, porque en función del color que escojamos para el fondo, de su intensidad, etcétera, etcétera, pues dependerá el color que le tengamos que dar a los objetos individuales que coloquemos en el SCADA. O sea, me refiero a objetos de tipo motor, textos, niveles, etcétera, etcétera. Para ilustrar lo que os quiero decir, fijaos en la pantalla, en lo que es la plantilla, la cabecera, ¿no? Si yo le pongo este color de fondo, observad que el recuadro que rodea el botón para ir a la pantalla sinótico y a la pantalla de alarmas activas histórico no se ve. Vale, el color de fondo nos está marcando qué color le tenemos que dar a los objetos individuales que componen el SCADA. De la misma forma, con este color gris que he escogido,
pues los botones no destacan mucho, ni siquiera destaca tampoco el recuadro que de aquí de la derecha, de color azul claro. Por eso es importante escoger primero el fondo que vamos a ponerle a la pantalla, porque de ese fondo dependerá el color de los objetos individuales. Observad también que cuando hago el diseño gráfico del fondo le doy importancia a las dimensiones del objeto. Si os fijáis, en el fondo de la pantalla de alarmas le di un ancho de 128 y un alto de 91,4. Es decir, estoy respetando la proporción de los píxeles de la pantalla, o sea, la relación de píxeles, ¿no?, de ancho y alto, que es de 1280 por 914 en el caso de lo que es la pantalla de alarmas, y de 1280 por 110 en el caso del encabezado. Una vez que tengo ya diseñado el encabezado y el fondo de pantalla de alarmas, lo exporto, ¿vale? De hecho, por ejemplo, CorelDRAW tiene una opción aquí que es exportar, y esos archivos pasan, los exportos, o por ejemplo en este caso cogí formato BMP de bitmap, y van todos a la carpeta imágenes escala, en la que también guardo el archivo base, en este caso CorelDRAW, que utilizo para diseñar los fondos, que es este de aquí, fondos CDR. Después, en WinCC Flexible, escojo el objeto vista de gráfico, le doy las dimensiones y la localización adecuada, ¿sabéis? Localización 0, 0, ancho 1280 píxeles, alto 110. Y lo último que tengo que hacer es enviar al fondo esta imagen. Botón derecho del ratón, orden, enviar al fondo. Seguidamente, en la propiedad general le asigno un gráfico, o sea, importo un gráfico, en este caso fondo. Como veis, el aspecto gráfico ha mejorado bastante. Muy importante, vuelvo a repetir, el aspecto gráfico que escojáis nunca debe ser una copia de lo que hagan otros. O sea, vosotros podéis sacar de otros ideas que os pueden servir, o sea, ideas que os gustan y que añadiréis a vuestro proyecto. Pero no debéis copiar descaradamente el trabajo de otros, porque ese resultado es un resultado que no va a expresar lo que vosotros lleváis dentro. Entonces se va a notar que es una mala imitación, o sea, un plagio descarado y mal hecho. Y de esta forma llegamos al final del capítulo. Esperando que hayáis pasado un buen rato, se despide de vosotros Jorge Labora. Nos vemos en el próximo capítulo. Fue la madrugada de aquel último bar, quien dio punto final a cada cual. En su vieja historia fuimos locos furtivos.